El humanismo práctico en la filosofía política crítica de Enrique Dussel. Estas reflexiones que voy ahora a presentarles sobre la obra filosófica del filósofo argentino Enrique Dussel, las compartí con él en el sentido de que fue una solicitud que me hicieron para un homenaje que incluso se publicó en varios libros, ¿no? En México, en Argentina, en varios países, en Bolivia, sobre la obra de este destacado pensador. Y realmente a él, pues yo había escrito otras cosas sobre él, las cuales habíamos debatido, discutido y siempre tuvimos una relación muy amistosa, ¿no? Pero esta en particular a él aceptó como más objetiva, ¿no? Por su valoración de lo que él significaba, ¿no? Desde el punto de vista en la filosofía política y en particular como líder de la llamada filosofía de la liberación. En la historia del devenir de los pueblos, de su pensamiento, yo creo que en el caso de América Latina, desde las culturas originarias, siempre han habido, yo digo ejemplos, ¿no? De lo que consideramos humanismo práctico, ¿no? Teníamos ese concepto que hemos tomado de Marx, de identificación con una praxis política vinculada a un sujeto social, que pueden ser los indígenas, los esclavos, los criollos, los obreros, los campesinos, mujeres, etcétera, ¿no? Y por eso voy a utilizar el término ese de humanismo práctico para caracterizar la obra de Enrique Dussel como exponente también, ¿no? Del humanismo práctico. Claro, hay distintos grados de humanismo práctico, pero en este caso lo hace Enrique desde la filosofía. Y yo creo que la filosofía de la liberación en sentido general fue también, o ha sido, una expresión de ese humanismo práctico, ¿no? Pero Enrique García, que es un estudioso de la obra de Dussel, dice, cito, la obra de Dussel, a diferencia de otros miembros del movimiento de la filosofía de la liberación, no ha abandonado sus hipótesis de trabajo originales y las ha enriquecido a través de diversas polémicas, mostrando que no era únicamente el resultado de una coyuntura histórica determinada, ¿no? Fin de la cita, ¿no? O sea, sabemos que la filosofía de la liberación es un movimiento heterogéneo, ¿no? Así lo caracterizamos en el estudio que hicimos en la Universidad Central Marco Aurelio de las Villas en Santa Clara, Cuba, ¿no? Y Horacio Ceruti, que hizo uno de los primeros estudios sobre este movimiento, además él participó en la gestación de este movimiento, aunque después tomó una distancia crítica, decía. En verdad, no fue esta una filosofía, sino una orientación múltiple, ¿no? Desarrollada inicial en la Argentina por un grupo de autores preocupados por algunas inquietudes comunes. Estas inquietudes no llegaron a cuajar en un programa compartido y persistentemente realizado, porque en momentos en que se tomaba conciencia de la vigencia de intereses que parecían semejantes, se advertían las divergencias. Así, lo que se ha conocido como filosofía de la liberación oculta bajo esa denominación un conjunto complejo de posiciones no fácilmente diferenciables, sí, pero conflictivas y en gran medida excluyentes. Incluso, profundizando el estudio de estas modalidades de filosofar, duda el investigador no solo de aplicarles el calificativo de liberación, sino incluso de denominarle filosofía. Bueno, fin de la cita de Horacio. Horacio fue bastante crudo, ¿no?, en sus valoraciones. Lo cierto es que este movimiento, claro, tuvo heterogéneas posiciones que venían, bueno, algunas desde el catolicismo, en el caso de Enrique Dussel, pero no es lo mismo en el caso de Enrique Dussel que de otras posiciones, porque Enrique fue también un teólogo, y como teólogo hizo una historia de la iglesia en América Latina, pero una magnífica historia, una postura crítica de la iglesia católica, ¿no? Aunque desde dentro, ¿no?, de la filosofía teológica católica, es decir, él nunca renegó de su fe religiosa, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, fue en este caso muy elocuente y muy vinculado al movimiento, claro, de la teología de la liberación, pero más desde la perspectiva filosófica, ¿no? Ahora, yo creo que la llamada filosofía de la liberación sí debe ser considerada, ¿no?, independientemente de que sea un movimiento heterogéneo, como decíamos en ese estudio que hicimos allá en Cuba, independientemente de su diversidad, para nuestro juicio es un movimiento
intelectual, humanista, progresista, contestatario, crítica, bueno, del proceso de la conquista española, europea en general, crítica de la explotación de los indígenas, los esclavos, de la situación de los obreros, de los campesinos, de las minorías, de las mujeres en América Latina. Por lo tanto, es un movimiento progresista, ¿no? Reivindicador además de la cultura latinoamericana, de la filosofía en América Latina. Y además, aunque no podemos decir que fuera una postura socialista en general, pero sí crítica del capitalismo. Y algunos llegaron a identificarse con algún tipo de socialismo, como en el caso de Enrique Duce, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, yo este análisis que hice de homenaje a Enrique, lo hice a partir de una obra que él publicó en el año 2001, hacia una filosofía política crítica, que repito, no es la única obra de él, es una cantidad de obras extraordinarias, pero sí yo creo que sintetizan un poco las posturas de él en algunos aspectos. El tema del humanismo había sido preocupación de Enrique Dussel desde sus primeros trabajos, allá por la década del 50, ¿no? Cuando él empezó a estudiar, primero, había estudiado en Mendoza, ¿no? Bajo la orientación de Arturo Andrés Roy, aquel filósofo que ya le dedicamos un video. Pero luego él se va a España y luego a Francia y por allá hace sus doctorados, ¿no? Y publica algunos libros sobre el humanismo semita, ¿no? Incluso se fue un año a Israel a trabajar allí como carpintero, reivindicando, ¿no? La imagen del Padre de Jesucristo, ¿no? Pero también escribe otro libro que se llama Estructuras Intencionales Radicales del Pueblo de Israel y otros semitas, ¿no? El dualismo en la antropología de la cristiandad, desde los orígenes hasta antes de la conquista de América, y por fin hasta un libro que se llama El humanismo helénico, así que también el humanismo griego, ¿no? O sea, indudablemente todos esos estudios que él hace inicialmente sobre el pensamiento humanista griego, israelí, semita, cristiano, le sirvieron de base, ¿no? A la formulación posterior de ese humanismo que va a caracterizar toda su filosofía, ¿no? Ahora, lo que sí le va a caracterizar a Enrique es una preocupación clara por una filosofía práctica, ¿no? Por una filosofía que trascienda, ¿no?, a la realidad social y no se quede en la vida coyuntural. Y eso lo demostró hasta los últimos días de su vida. Incluso él terminó siendo asesor del gobierno de López Obrador en México, porque él se radicalizó en México después del exilio, tuvo que salir huyendo eh, de Argentina, fue perseguido, incluso pusieron una bomba en su casa, los ultrafascistas, ¿no? De esa época, igual que lo tuvieron que emigrar, bueno, Cerruti, Arturo Enderroy, que emigraron primero a Ecuador, bueno. Y Enrique, incluso sus últimos años lo dedicó a una escuela de formación política de cuadros, ¿no? De Morena, de ese movimiento que hoy en día todavía está en el poder con Sheinbaum en México, ¿no? Y además que tuvo una praxis vinculada, ¿no? Y de apoyo a los movimientos de liberación nacional, de identificación con la revolución cubana, con la revolución nicaragüense, con el proceso bolivariano en Venezuela, con todos los movimientos radicales en contra del imperialismo, ¿no? En América Latina y en el mundo, no solamente acá en esta parte. Según Enrique, y ahora lo cito, dice él en ese libro, lo que la praxis auténtica permite que advenga en mí es en la perfección, al llegar a ser fácticamente el poder ser adveniente, proyectado y comprendido dialécticamente. Este perfecto de la cual la praxis es mediación necesaria en la miidad del advenimiento y responsabilidad de la praxis, una praxis que es además y siempre con otros en la historia, que por último es la historia universal de mi época, es manifestación del ser del hombre. Fin de la cita. ¿Qué esto quiere decir? Que hay una preocupación de él por la práctica, ¿no? Por la transformación práctica, ¿no? Y además, todas las críticas que él hace a las posturas golpistas de la derecha en América Latina, él fue un gran crítico, ¿no?, de los golpes que se dieron contra Rómulo Gallegos en Venezuela, contra Jacobo Arbenz en Guatemala, como Yaro Cuadros en Brasil, como Salvador Allende en Chile. Fueron críticas muy acertadas, ¿no? Y además muy en frente a todas las dictaduras que hubo desde la
Fulgencio Batista en Cuba, la de Rojas Pinilla en Colombia, la de Trujillo en Dominicana, Somoza en Nicaragua, todas esas, o por salía Onganía y Videla en Argentina, que lo persiguieron a él, ¿no? Así como, por supuesto, la de Pinochet en Chile. Así que él tuvo una clara postura política de izquierda marcada, ¿no? Muy, muy claro y un poco de manera autobiográfica dice, cito, desde enero de 1970 comencé mis cursos de ética con la hipótesis de fundamentar una filosofía de la liberación latinoamericana. De esta manera reunía no solo ahora mi recuperación de la barbarie con la filosofía. Mi preocupación histórica y filosófica se integraba. Entiéndese que historia para mí era no tanto la historia del pensamiento latinoamericano, aunque también, ¿no? Sino la historia de los acontecimientos populares reales. Historia en el sentido de la historia o historia hispanoamericana. La tarea era estrictamente filosófica y todo comenzó por una destrucción de la historia de la ética. La terminología era todavía heideggeriana, pero de intención latinoamericana. Fin de la cita. Aquí él reconoce una cosa que es muy cierta. Heidegger juega un papel importante en sus ideas iniciales, ¿no? En su postura existencialista fenomenológica, de sus trabajos tempranos sobre la ética, que dedicó varios tomos a la ética, con un lenguaje a veces un poco oscuro, alambicado, ¿no? Yo incluso un día medio en broma le comentaba, bueno, si tratamos de liberar a los pueblos no podemos utilizar una terminología tan alambicada, tan confusa, incluso para nosotros que hemos estudiado filosofía, ¿no? Pero bueno, realmente él tenía una intención muy clara y era demostrarle a los pueblos que se podía cultivar una praxis liberadora, ¿no? Y lo dice abiertamente en otra cita, él dice, la praxis liberadora debe aniquilar la dialéctica de la dominación en vista de un nuevo tipo de hombre histórico, donde la dominación cósica y cosificante sea superada en una fraternidad humanizante. En el mismo proceso liberador, la filosofía irá encontrando en la cotidianidad de la praxis histórica o liberadora la manera de repensar al hombre, de indicarle una nueva interpretación ontológica. La función de la filosofía en el proceso de liberación es insustituible. Ninguna ciencia, ninguna praxis podrá jamás reemplazar a la filosofía en su función esclarecedora y fundamental. Si a veces el hombre que se lanza en la acción liberadora desconfía y hasta critica al filósofo, entre comillas, es porque éste apoya sofística y pretendidamente, sin comprometerse, de hecho, el polo del dominador noratlántico, donde ha bebido estudiosamente su sistema de conocimiento, pero sin saber pensar la realidad que lo rodea. El filósofo criticado por el hombre que se compromete en la acción liberadora es el alienado y alienante, y la crítica del hombre de acción es sumamente valiosa, esclarecedora. Fin de la cita. Aquí yo creo que Enrique es bastante honesto en decir algo que se puede constatar fácilmente. Y es que muchos filósofos se forman en Europa o en Norteamérica y tratan de llegar a nuestras tierras latinoamericanas con aquellas ideas, ¿no?, que vienen de un contexto europeo, que no se atemperan a las situaciones de los pueblos, ¿no?, latinoamericanos, y tratan de aplicar, y eso ha sucedido también hasta con el marxismo, no voy a pensar que solamente con la fenomenología o el existencialismo o el tomismo, no, con toda la filosofía. Lo que pasa es que hay filosofías y filosofías, ¿no? Y él, en este caso, va a criticar un poco esa postura, ¿no? Además, porque él dice que ese pensamiento él llama noratlántico, y por eso es que al final Enrique va a coincidir también con el discurso decolonial, ¿no? En esa crítica a la dominación del pensamiento europeo, porque además él tiene una postura realmente contraria, ¿no?, al eurocentrismo dominante en la vida académica, aunque en ocasiones se le fue la mano, como diría yo, y plantear cierto latinoamericocentrismo por los años 70, que también superó. Ahora, yo creo que cuando Enrique se aproxima críticamente a esos procesos de dominación, y ahí la influencia del peruano Augusto Salazar Bondi también, y no solamente de Leopoldo Sea, es importante, ¿no?, a esclarecer las causas de esa dominación, a orientar una praxis transformadora de la realidad, porque toda su filosofía
yo diría que juega un papel emancipador y además promotor de transformaciones, porque ese es otro problema. No voy a pensar que la filosofía es tan inocente. No, todas las filosofías. Ninguna filosofía es inocente. O sea, toda la filosofía, mm, todos los filósofos en toda la época, y por eso yo discrepo un poco de ese concepto de Marx, ¿no? De que los filósofos solamente se han dedicado a interpretar el mundo. No, 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 no. Ya desde Platón, Aristóteles, Sócrates, todos allá en antigua Grecia, también trataban de transformar su época, ¿no? Y por algo Sócrates se tuvo que suicidar, y Platón fue esclavizado, y Aristóteles tuvo que salir de Atenas cuando cae, ¿no?, el Imperio Macedonio. Así que la praxis política de los filósofos es evidente. Y además, y esto no es solamente una labor de los filósofos, esto es una labor de cualquier intelectual orgánico, ¿no?, comprometido, puede ser muy peligroso y por eso son perseguidos, ¿no? Por ejemplo, colombiano Gabriel García Márquez, en una ocasión, siendo reportero del periódico El Espectador acá, lo enviaron a Chocó, aquí en la región pacífica, porque se decía que había un levantamiento popular. Cuando llegó allá, se encontró que no había tal levantamiento. Pero empezó a ver las condiciones de miseria, de explotación, de hambre que había, y empezó a escribir allí desde el Chocó, y al poco tiempo se produjo el levantamiento. O sea que él ayudó a que los pueblos del Chocó mismo tomaran conciencia, ¿no?, de que no podían seguir con esa situación. Y eso, por eso es que realmente los intelectuales siempre son medio peligrosos, como dice el documento de Santa Fe, aludiendo a Antonio Gramsci, ¿no?, que realmente pueden producir, ¿no?, ideas efervescentes, ¿no? Ahora, yo creo que sabemos que existen muchas formas de humanismo, ¿no? Humanismo abstracto, humanismo filantrópico, humanismo cristiano, humanismo, bueno, metafísico, etcétera. Pero un humanismo práctico como el que plantea Enrique Dussel, y en general la filosofía de la liberación en su expresión de él, realmente tiene sus particularidades. El investigador austríaco Heinz Schalshorn, que estudió mucho la obra de Enrique, le dedicó un libro, dice: el punto de partida de Enrique Dussel es la situación de dominación, de la negativa de respeto al otro. Por lo tanto, la aceptación del otro, del oprimido, la destotalización del yo o del nosotros, se mueve hacia el centro de la teoría moral. La argumentación aparece solo como la consecuencia de este acto moral originario. La teoría sigue el camino de la dominación a la interpelación y del respeto a la comprensión y argumentación. Pero la tesis de Dussel de la exterioridad constitutiva del otro no pretende glorificar el disenso como lo ha hecho Lyotard. Por el contrario, según Dussel, la calidad de los consensos fácticos depende del compromiso para entrar en el mundo de la vida del otro y para comenzar a comprender la otredad del otro. Esto no puede sustituir el momento cognitivo de la justicia en el sentido de sopesar las demandas sin relacionarlas con las personas. Pero no hay justicia sin una comprensión profunda de la otredad del otro, de su historia, de su mundo, de la vida, etc. Fin de la cita. O sea que aquí Schellenholm yo creo que hace una valoración de la significación no solamente epistémica, sino también axiológica, o sea, de valoración de esa alteridad que habla Enrique, del rostro del pobre, ¿no?, del pueblo, de esa identificación con los humildes, con los indígenas, con los afrodescendientes, ¿no? Y sobre todo tratar de incorporarse, meterse, ¿no?, dentro del otro, ¿no? Es algo parecido a la labor que hizo Orlando Falsborg acá en Argentina, en Colombia, con su sociología de la investigación-acción participativa, ¿no? Entrar, ¿no?, en el objeto, en este caso, que no es objeto, es el otro sujeto, bien sea el campesino de los Andes con su obra u otra, ¿no? Entonces, por eso es que Enrique va a tomar un distanciamiento crítico, ¿no?, del idealismo filosófico y va a vincularse en cierta medida a una praxis, yo diría, materialista, independientemente de sus creencias religiosas. Es otra postura de la fe que tiene otra dimensión y no guarda una, es decir, no interfiere para nada, ¿no?, su filosofía política, como en este caso. Según Enrique, y ahora lo cito, dice él: en el caso de una pragmática idealista, el problema del fetichismo pasa desapercibido de su determinación económica.
Es esto lo que nos interesa en América Latina. En la periferia mundial, donde desde la invasión a Panamá y la guerra de Irak, un nuevo orden mundial hegemónico del norte, bajo el poder militar norteamericano, impone la mayoría de la humanidad en el sur el deber moral de resignarse con un mínimo vital de consumo en la miseria, contemplando pasiva la dilapidación ecológica del planeta en manos de la irresponsabilidad destructora del norte. El cinismo ocupa el lugar de la ética y la moral burguesa del sistema capitalista desarrollado, que justifica la invasión de Panamá, pero se opone a la invasión de Kuwait, se impone como la macromoral de la humanidad, la pura violencia coactiva, irracional e injusta del más fuerte, sea esa fuerza tecnológica o económica, pero por último, militar. Fin de la cita. Así que ahí está clara la postura totalmente crítica, ¿no?, del imperialismo norteamericano, como él directamente se refirió, ¿no? Y fue un hombre muy crítico, ¿no?, de la dominación imperial, no solamente norteamericana o estadounidense, para decir clara, sino también de los pueblos ex colonialistas como Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? Entonces yo creo que su postura también muy crítica de cualquier filosofía que justificara la dominación, como las formas de darwinismo social, están orientados también por las distintas influencias que él tuvo, ¿no? Realmente en la obra de Dussel uno ve la influencia, ya lo hemos dicho, por un lado de Heidegger, ¿no?, pero también de la hermenéutica de Ricoeur, de los filósofos latinoamericanos como Leopoldo Sea y Enrique Salazar Bondi, pero también influye mucho en él Jean-Paul Sartre, el martiniqués Frank Fanon y la filosofía de Ernst Bloch de la utopía, ¿no?, concreta, la escuela de Frankfurt, es decir, y por último Marx, que va a ser importante en la etapa final de su vida. Por eso Dussel mismo declara, cito, la formulación me hacía pensar que la política quedaba definitivamente destituida y fue necesario un trabajo largo teórico para comprender que la política de la totalidad, en el sentido levinasiano, era a la que se hacía referencia en ese texto. Era posible, sin embargo, una nueva política, otra política, una antipolítica que se originara en la praxis emancipadora, que partía de la responsabilidad por el otro. Una política que tomara la exterioridad, la exclusión, la marginalidad, la alteridad de las víctimas como arranque inicial. Es en este sentido que yo indicaba en la década de los 70, y lo pienso así todavía hoy, que la política es la filosofía primera, como el momento central de la ética, como el más radical y concreto ejercicio de la vida humana, el modo de realidad singular de cada actor político. Fin de la cita. Yo creo que aquí Enrique se está identificando con aquella orientación que le dio el argentino Alberti, ¿no?, a que la filosofía en América Latina tiene que ser bien política. Un filósofo no puede estar al margen de la política y tiene que tener la política como algo esencial, ¿no es así? Y la crítica que hace Enrique a toda la sociedad burguesa, a la sociedad capitalista, a la modernidad que él va a elaborar con un concepto nuevo de transmodernidad, ¿no?, es para superar el capitalismo. Y él lo dice, cito, la modernidad en su núcleo racional es emancipación de la humanidad del estado de inmadurez cultural, civilizatorio como mito, en el horizonte mundial, inmola a los hombres y mujeres del mundo periférico, colonial, que los amerindios los primeros en sufrir como víctimas explotadas, cuya víctima es encubierta con el argumento del sacrificio a costo de la mundialización. Este mito irracional es el horizonte que debe trascender el acto de liberación, racional como deconstructivo del práctico político, como acción que supera el capitalismo modernidad en un tipo transmoderno de civilización ecológica, de democracia popular y de justicia económica. Fin de la cita. Como ustedes pueden ver, ya aquí hay una postura crítica al capitalismo, está presentando una opción no marcadamente socialista, ni mucho menos. Luego sí lo hace, ¿no?, pero ahora en este momento todavía no. Pero lo que dice es de superación del capitalismo, ¿no?, y con una sociedad más ecológica, de democracia popular, de justicia económica. Esas son las posturas, ¿no?, que él va a plantear ya en los años 70, los años 80, ¿no?
Por lo tanto, su humanismo práctico está orientado, en primer lugar, a una crítica de la situación de pobreza de los pueblos del tercer mundo, ¿no? En particular, y por eso él propone una liberación, ¿no? Y él dice, cito, esta liberación de la dependencia, esta ruptura de las estructuras de la totalidad dominada por el centro, quiere indicar la necesidad de un pueblo hasta ahora oprimido, de llegar a tener la posibilidad humana para cumplir un proyecto digno de tal nombre. El proyecto vigente que el mundo presente asigna a nuestros pueblos en la división internacional del trabajo, de la cultura, de la libertad, una función bien pobre y de todas maneras dependiente. De lo que se trata es de llegar a participar libre, independiente, justamente en la civilización mundial que progresa, en la cultura humana que analógicamente se va unificando en el plano mundial. Fin de la cita. O sea que él no es que se oponga a la globalización, al contrario, él ve la globalización también en un sentido positivo, pero puede ser muy negativa cuando es una globalización de la dominación imperial, ¿no? De los países del centro, los países capitalistas desarrollados. Por eso la filosofía política de Enrique Dussel se articula muy bien a una ética de liberación, ¿no? Y él lo dice, claro, de una forma autobiográfica, cito, la ética de la liberación desde un inicio de 1969 ha insistido en la relevancia ética del pobre como víctima de sistemas económicos sociales. Pobre como categoría ética es el otro de Immanuel Levinas, que excluido de la posibilidad de la reproducción de la vida, el pauper ante el post-festum para Marx, interpela a la conciencia ética y económica. Fin de la cita. Y aquí vemos que está haciendo citas de Marx. Comienza un proceso de reconocimiento, ¿no? Y yo siempre recuerdo que la primera vez que nos encontramos en Guadalajara, yo le decía que había posturas de él frente a Marx que eran un poco contraproducentes. Luego me escribió, me decía, Pablo, el marxismo que yo critico no es el de Marx, sino el de Konstantinov, aquel filósofo soviético, ¿no? De los manuales de marxismo-leninismo. Y yo le respondía, pero Enrique, ese no es el marxismo, ese será el constantinovismo, pero no tiene mucho que ver con Marx, ¿no? Lo cierto es que Enrique asumió una postura ante Marx muy primero de distanciamiento, pero luego de acercamiento y hasta tal punto que ya finalmente a él se le considera también un representante del pensamiento marxista en América Latina, como hace el amigo Raúl Forné Betancourt, que ha estudiado también su pensamiento, ¿no? En su libro sobre la transformación del marxismo, ¿no? En América Latina. Ahora, Enrique asumió una postura siendo el teólogo y siendo un historiador de la Iglesia Católica en América Latina. Él escribe una historia de la Iglesia, ¿no? Desde 1492 hasta 1992, y asumió, yo diría, la misma postura, ¿no? Que se desarrollaron a partir del Concilio Vaticano II y a partir de las reuniones de los teólogos aquí en Medellín, en Puebla, etcétera, ¿no? Y entonces él dice claramente al respecto, cito, lo único que puede alegarse es que al menos estas críticas a la corriente eclesial surgida en Medellín, a la teología de la liberación y a la opción por los pobres, beneficiaban de hecho a los estados de seguridad nacional y a los planes represivos del Departamento de Estado, que cambiará la fisionomía del continente con violentos golpes de Estado contra los procesos de liberación. La Iglesia se quedaba sin voz crítica, en silencio ante tantos horrores que se cometerían en nombre de la civilización occidental y cristiana. Fin de la cita. Hay una abierta crítica a la postura oficial de la Iglesia católica, ¿no? En este caso, y una identificación con la filosofía de la liberación. ¿Por qué? Porque su filosofía de la liberación articula claramente con la teología de la liberación y con la teoría de la dependencia, desde una perspectiva filosófica, con un lenguaje estrictamente filosófico. Y esto lo vemos claramente cuando él dice, escuchen, cito, el otro, excluido de la comunidad de comunicación y de los productores, es el pobre. La interpelación es el acto de habla originario por el que irrumpe en la comunidad real de comunicación y de productores, en nombre de la ideal, y pide cuenta, exige desde mi derecho trascendental por ser persona, ser parte de dicha comunidad, y además pretende transformarla por medio de una praxis de liberación, que frecuentemente es también lucha en una unidad histórica posible más justa.
Es el excluido que aparece desde una cierta nada para crear un nuevo momento en la historia de la comunidad. Irrumpe entonces no solo como el excluido de la argumentación, afectado sin ser parte, sino como el excluido de la vida, de la producción y del consumo, de la miseria, la pobreza, el hambre, la muerte inminente. Este es el tema que hiere con la angustia diaria de la muerte cercana y posible a la mayoría de la humanidad presente, a América Latina, África y Asia. Este es el tema de la filosofía en el mundo periférico. El sur es el tema de la filosofía de la liberación. Liberación de la exclusión, de la miseria, de la opresión. Este es el fundamento, la razón del otro, que tiene el derecho de dar sus razones. No hay liberación sin racionalidad, pero no hay racionalidad crítica sin acoger la interpelación del excluido. Sería solo racionalidad de dominación, inadvertidamente. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía no puede ser simplemente una racionalidad abstracta, ¿m? Sin compromiso, desde Torre de Marfil, no. Él le pide a la filosofía, al filósofo, un compromiso orgánico, ¿no? Con su pueblo, una identificación con una praxis política, ¿no? Y por eso él le va a otorgar un protagonismo a la filosofía, ¿no? Porque la filosofía debe ser emancipadora, la filosofía debe ser desalienadora, ¿no? Y una filosofía que se distancie lo mismo del capitalismo real que del socialismo real. Y por eso va a proponer una alternativa distinta del socialismo, ¿no? Y además una reivindicación de otros sujetos, como el caso de la mujer. Él le dedica un tema a la mujer. La liberación de la mujer y erótica latinoamericana es un libro de él, ¿no? En él dice, la praxis de dominación erótica no es meramente individual, sino, como lo hemos indicado, es sociocultural y tradicional, y no solo por leyes promulgadas, sino por costumbres ancestrales de Hegel y de Letos, ¿no? De los griegos, que reprimen al alienado, u oprimido, no solo fáctica y externamente, sino y mucho más sutilmente en la estructura interna de su propio yo. Como siempre ha acontecido en la historia, son los oprimidos los que realizan el camino de la liberación. En nuestro caso son las mujeres, injustamente oprimidas desde la relación erótica en que lanzan el proceso. Fin de la cita. Yo recuerdo que en cierta ocasión, en ese libro que él dice que la mujer debe liberarse del falo opresor. Yo, en medio de broma, medio en serio, un día le comenté en una conversación que tuvimos, Enrique, tú le has preguntado a las mujeres si quieren liberarse, ¿no?, del falo opresor. Igual que una vez nos encontramos en Ciudad Juárez, en aquel congreso que hicimos con varios amigos, entre ellos él y Horacio Ceruti, de unir a los teólogos de la liberación y la filosofía de la liberación. Fue un evento muy interesante en el año 89, en que yo le llevé una fotocopia de una conferencia que dio José Vasconcelos en la Universidad de La Habana en el año 25, donde hablaba de que América Latina necesitaba una filosofía de la liberación. Y yo decía, mira, Enrique, ya del año 25 se está hablando de filosofía de la liberación, pero no te preocupes, ¿no?, que Antonio Labriola, ya el maestro de Gramsci, en el siglo XIX, perdón, decía que el marxismo era una filosofía de la liberación, y yo sí lo creo también, ¿no? Pero bueno, el problema no es que quién dijo primero, ¿no?, una filosofía de la liberación. El problema es quién realmente se compromete con una filosofía, ¿no?, de este caso, ¿no?, de liberación. Y en este caso realmente Dussel se reía, ¿no? Pero lo cierto es que en Enrique hay una aproximación cada vez más, ¿no?, a la obra de Marx. Él se fue a Alemania, a la otrora República Democrática Alemana, a estudiar en los archivos de Marx y escribió magníficos libros sobre Marx y los cuadernos tecnológicos de Marx y otros libros sobre la producción en Marx, y realmente se convirtió en un estudioso muy profundo de Marx, ¿no? Gilberto Pérez Villacampa, un compañero nuestro cubano que estudió la obra de Dussel en aquel grupo nuestro que tuvimos en los años 80 allá en la Universidad Central Marta Aurelio de las Villas, en un magnífico párrafo dice, cito a Gilberto: no obstante, pese a que el análisis a que somete Dussel a la filosofía de Marx no deja de estar atrapado en los conceptos de la metafísica de la alteridad, el filósofo logra, a su modo, expresar la preocupación humanista central de la filosofía marxista, el problema de la enajenación del hombre en el proceso de valoración del trabajo,
y la fundamentación del reino de la libertad partiendo del criterio en principio marxistas. Dussel no solo plantea el problema de la enajenación humana en la sociedad capitalista, sino que suscribe las posiciones de Marx acerca de la raíz social del fenómeno. Comparte el punto de vista del humanismo real en lo tocante a la relación de la propiedad privada sobre los medios de producción, como la determinante en el análisis de las causas del fenómeno de la alienación, en tanto que el capital se apropia del trabajo vivo en virtud de la posición de los medios de producción y la materia prima. La desigual relación de los hombres ante los medios de producción determina un intercambio tan desigual que permite el divorcio entre el productor y el producto de su trabajo. La imposibilidad, dadas las formas de aproximación capitalistas, de utilizar el tiempo de trabajo libre en pleno desarrollo de su personalidad humana. Según Dussel, todo ello ocurre por la forma totalizadora e inmoral que tiene el capital como totalidad. Fin de la cita de Gilberto. Yo creo que aquí realmente se aprecia, ¿no?, como en una evaluación justa de la obra política, filosófica de Enrique Dussel, sus aproximaciones, ¿no?, al marxismo. Incluso es interesante que Dussel realmente, como dice Eduardo Mendieta, un compañero de él, que escribió también un libro muy conjunto sobre un rescate de la filosofía latinoamericana desde el siglo XIII hasta la actualidad, destacando el papel de las filosofías amerindias. Eduardo Mendieta, colombiano radicado en Estados Unidos, dice, en opinión de Dussel, el Marx realmente humanista es aquel el que hallamos en el Capital, donde nos vemos confrontados no con una ciencia económica, sino con una crítica de la economía política que produce un sistema para la explotación y expropiación de la vida del trabajador. Fin de la cita. Esto es interesante porque realmente esto quiere decir que distancia mucho de las tesis de Althusser, ¿no?, aquellas que decía que el Marx humanista era el de los escritos de juventud, y que luego el Capital es una obra económica, científica, pero que no es humanista. Al contrario, yo creo que Dussel da en el clavo al decir que realmente el humanismo práctico y real de Marx está, ¿no?, en el Capital. En uno de sus libros, Enrique, en su libro El último Marx y la liberación latinoamericana, él dice, escuchen, y aquí sí ya está en el discurso marxista totalmente metido. La acumulación de riqueza de un polo es al propio tiempo acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación ética en el polo opuesto. Esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto con capital. Está citando, dice Marx en el Capital. Si esto no se llama ética, no creo que ningún tratado tenga el derecho de llevar ese nombre. Desde la ética a Nicómano del propio Aristóteles, ¿no? Él dice, ¿no? Realmente hay que decir que el pauperismo, los ejércitos de trabajo de reserva o disponible, las masas de pobres, los desempleados y semiempleados, la transferencia gigantesca de valor de nuestra América Latina a los países desarrollados, manifiesta en su conjunto la pertinencia del capital, o sea, la obra del capital, hoy en nuestras condiciones objetivas. Esa obra a la cual Marx entregó tanto, manifestando en ella además su patos ético fundamental. Fin de la cita. Es decir, que él plantea que la obra del capital además es una obra de ética, ante todo, no solamente una obra científica desde el punto de vista económico, no de la economía política, no una obra de ética. ¿Por qué? Porque es la obra que denuncia, ¿no?, la enajenación del capital por producto, ¿no?, de explotación del trabajo. Toda la obra de Dussel al final de sus años se va radicalizando cada vez más, ¿no?, hacia la izquierda, en unas críticas cada vez más, ¿no?, además con un instrumental marxista más profundo, ¿no? Eso se ve en otro de sus libros, Filosofía de la Producción, donde él dice, cito, liberar a la tecnología para la humanidad es a fin permitir al hombre un trabajo no para el capital, sino para sí mismo. Ampliación del tiempo de recreación, de reproducción de la vida, de expansión del espíritu, del arte de tensión trascendental, más allá de los límites del reino de la necesidad, aspirando al reino de la libertad, como cantaba Schiller. De no liberar la técnica para el hombre seguirá siendo inmolado a fetiche a través y por medio
de su materialidad en la máquina. Fin de la cita. Sí, hay una abierta crítica al capitalismo, ¿no? Aquí pareciera coincidir con la crítica de Charles Chaplin en tiempos modernos. Yo creo que, para ir cerrando este análisis, la proyección humanista práctica, ¿no?, de Enrique Dussel es cada vez más profunda, ¿no? Y es una obra en la cual se trata de demostrar, ¿no?, que la filosofía debe ser un instrumento de transformación práctica de la realidad, ¿no? Y no puede ser simplemente una interpretación, ¿no?, de la realidad. Él tenía una cultura filosófica impresionante, porque además era políglota, hablaba muy bien el francés, el inglés, el alemán, aprendió hebreo también, ¿no? Y daba sus conferencias en cualquier país de una forma, ¿no? Entonces realmente lo importante es que toda su ética y toda su filosofía política tenía una pretensión de orientarse, ¿no?, hacia una praxis de identificación, ¿no? Y además fue muy crítico. Bueno, por ejemplo, criticó mucho a Amartya Sen, que había sido premio Nobel de Economía, porque escondía el tema en la sociedad capitalista de la explotación, ¿no?, de los obreros, ¿no? Y por eso las posturas de Enrique fueron cada vez más cuestionadas. Bueno, por algo fue perseguido también, ¿no?, por la dictadura de Videla, ya, en Argentina. Y toda su identificación con los pobres, con las mujeres, con el obrero, con los indígenas, con los campesinos, dieron lugar a que su filosofía haya sido o sea hoy considerada, ¿no?, como un patrimonio. Y lo más importante, la trascendencia que tuvo esa filosofía. Enrique debatió con Habermas, debatió con muchos filósofos, con Paul Ricoeur, con grandes filósofos europeos, y todos lo respetaban y lo valoraban porque realmente su obra filosófica trascendió, ¿no? Y yo creo que por eso él, al final de su vida, en que llega a decir, cito, no hay modelo hecho, el camino de liberación, sin embargo, tiene que saber que la propiedad de mi casa no debe ser apropiación de la casa ajena. Con voluntad de servicio se verán poner las cosas en un mutuo don, lo que políticamente podría formularse como un socialismo nacido entre nosotros y por eso criollo y latinoamericano. Yo creo que aquí esto demuestra que la tesis de Enrique Dussel al final de sus días se hizo cada vez más de orientación hacia el socialismo, hacia críticas, ¿no?, de las posturas tan cuestionables, ¿no?, de aquellos que abandonan sus posturas iniciales de juventud, ¿no?, de izquierda y se derechizan al final. Enrique fue todo lo contrario. Él se fue radicalizando hacia la izquierda, como muchos otros filósofos que vimos anteriormente en videos, ¿no?, como aquellos Pedro Enrique Ureña, José Vasconcelos, tantos, Alejandro Con, que al final de su vida terminaron con posturas muy críticas del capitalismo, ¿no? Yo creo que Enrique tuvo la posibilidad de contratar muchos ensayos de socialismo, él visitó la Unión Soviética, los países de Europa Oriental, y pudo sacar sus propias conclusiones, pero nunca llegó a tomar una postura de crítica abierta, ¿no?, al socialismo. Al contrario, de buscar una sociedad un poco más justa, ¿no?, que la sociedad capitalista. Y por eso yo creo que la obra filosófica de Dussel forma parte también, ¿no?, de toda esta tradición de humanista práctica y desalienadora que ha caracterizado lo mejor del pensamiento filosófico latinoamericano como parte de la cultura filosófica universal.